La sed de sangre no es solo una leyenda de la noche. A lo largo de la historia, individuos reales cruzaron la línea, entregándose a un macabro ritual que evoca los mitos de vampiros. Este top 5 desvela las escalofriantes historias de criminales que bebieron la sangre de sus víctimas, impulsados por la locura, la perversión o delirios oscuros. Prepárense para adentrarse en la perturbadora realidad de los vampiros reales. Esto es, 5 vampiros reales. Advertencia. El siguiente contenido explora casos de crímenes que involucran actos de violencia gráfica y referencias al consumo de sangre. El objetivo de este vídeo es informar y entretener a través del análisis de estos casos históricos, sin intención de ofender, glorificar la violencia o faltar al respeto a las víctimas. Se recomienda discreción. En la década de 1970, la ciudad de Sacramento, en California, se vio aterrorizada por una serie de brutales asesinatos cometidos por un hombre con una obsesión tan extraña como macabra, Richard Chase. Apodado el vampiro de Sacramento, Chase no solo arrebataba la vida de sus víctimas, sino que también bebía su sangre, impulsado por una perturbadora creencia sobre su propia salud. Aunque el llamado síndrome de Renfield no está reconocido como un diagnóstico clínico formal, se ha utilizado para describir casos extremos de lo que se conoce como vampirismo clínico, una rareza psiquiátrica caracterizada por una compulsión por consumir sangre. Richard Chase encajaba en este perfil de una manera escalofriante. Creía firmemente que su propia sangre se estaba secando o convirtiendo en polvo, y que la única forma de contrarrestar este proceso era ingiriendo la sangre de otros seres vivos, tanto humanos como animales. Su modus operandi era errático y brutal. Irrumpía en casas al azar, a menudo eligiendo víctimas que encontraba vulnerables o solas. Tras asesinarlas, realizaba actos de canibalismo y bebía su sangre, a veces utilizando vasos o incluso lamiendo directamente de las heridas. Los escenarios de sus crímenes eran macabros, marcados por la violencia y la profanación. La captura de Richard Chase fue el resultado de una investigación policial exhaustiva, que finalmente lo vinculó a varios asesinatos a través de evidencia forense y testimonios. Su comportamiento errático y sus creencias delirantes se hicieron evidentes durante su juicio. Aunque sus abogados intentaron argumentar demencia, Chase fue declarado culpable y sentenciado a muerte. Sin embargo, antes de que la sentencia pudiera ejecutarse, se suicidó en prisión en 1980, llevándose consigo los oscuros secretos de su mente perturbada y su sed insaciable. Su caso sigue siendo un escalofriante ejemplo de cómo las profundidades de la psicosis pueden manifestarse en actos de una brutalidad inimaginable, entrelazando la realidad con las oscuras leyendas de los vampiros. La Alemania de entreguerras se vio aterrorizada por un depredador cuyo apetito por la violencia y la sangre heló los corazones de la población, Peter Kürten, conocido como el vampiro de Düsseldorf. En los turbulentos años de la década de 1920, este hombre sembró el terror en la ciudad de Düsseldorf y sus alrededores, asesinando brutalmente al menos a 9 personas y dejando tras de sí una estela de horror indescriptible. Lo que distinguía a Kürten de otros asesinos en serie de su época era su macabra fascinación por la sangre. Durante su juicio, confesó haber bebido la sangre de algunas de sus víctimas, alegando que este acto le proporcionaba un placer sexual intenso y perverso. Esta escalofriante confesión le valió el apodo de vampiro, vinculándolo para siempre con las oscuras leyendas de la noche. No seguía un patrón específico en la elección de sus víctimas, atacando indiscriminadamente a mujeres, niños y hombres. Sus métodos incluían apuñalamientos repetidos, degollamientos brutales, golpes con martillos y hasta desmembramiento. La brutalidad de sus actos reflejaba una psique profundamente perturbada. Peter Kürten fue diagnosticado con graves trastornos de personalidad y se sospechaba un sadismo severo. Muchos expertos contemporáneos creían que sufría una forma extrema de psicopatía con elementos psicóticos subyacentes. Su historial desde la infancia ya mostraba tendencias preocupantes, con informes de crueldad hacia los animales. Pasó gran parte de su juventud entrando y saliendo de prisión por diversos delitos menores, lo que muchos creen que exacerbó su odio hacia la sociedad y alimentó sus fantasías violentas. Finalmente, tras una serie de crímenes que sumieron a Düsseldorf en el pánico, Kürten fue capturado en mayo de 1930, en parte gracias a la confesión de su esposa, quien lo denunció a la policía. Su juicio en 1931 fue un evento mediático que atrajo la atención de toda Alemania. Fue declarado culpable de 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato, recibiendo 9 sentencias de muerte. Peter Kürten fue ejecutado en la guillotina el 2 de julio de 1931, llevándose a la tumba la escalofriante verdad de su sed sádica y su macabra fascinación por la sangre. Si estas historias de vampiros reales te han dejado sin aliento y quieres adentrarte en más casos escalofriantes del lado oscuro de la humanidad,
Ahora es el momento de unirte a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte ni un solo escalofriante Top 5. Y si este vídeo te ha impactado, un me gusta es la señal para que sigamos explorando estas perturbadoras profundidades. La oscuridad aún tiene mucho que revelar. En la romántica pero a veces oscura ciudad de París, surgió a mediados de la década de 1990 un criminal con una serie de obsesiones tan perturbadoras como inusuales, Nicolas Claux, quien se autodenominó y fue conocido como el vampiro de París. Su historia es un escalofriante descenso a la necrofilia, el canibalismo y, por supuesto, la sed de sangre humana. Desde una edad temprana, Claux mostró una fascinación oscura por la muerte, influenciado en parte por el fallecimiento de su abuelo. Esta obsesión se intensificó hasta el punto de buscar empleo en una funeraria, donde trabajó como ayudante, aprendiendo los macabros detalles de la preparación y el embalsamamiento de cadáveres. Esta cercanía con la muerte alimentó aún más sus retorcidas fantasías. Antes de cometer su único asesinato confeso, Claux se dedicaba a profanar tumbas en cementerios góticos de París, donde mutilaba restos momificados y robaba huesos que luego coleccionaba en su apartamento. Su fascinación por los cadáveres era tan profunda que incluso confesó haber tenido relaciones con ellos. El punto de inflexión en la oscura trayectoria de Claux llegó la mañana del 4 de octubre de 1994. Decidido a cruzar la línea entre la fantasía y la realidad, asesinó a Thierry Bissonnier de varios disparos. Tras cometer el acto, Claux bebió la sangre de su víctima, saciando una macabra sed que lo vinculaba directamente con las leyendas de los vampiros. La policía finalmente detuvo a Claux el 15 de noviembre de 1994, tras una pelea con una mujer frente al famoso cabaret Moulin Rouge. En su apartamento, los investigadores encontraron un escenario dantesco, vértebras y dientes esparcidos por el suelo, y varios fémures colgando del techo. Nicolas Claux fue diagnosticado con trastorno de personalidad antisocial. Durante su tiempo en prisión, donde fue condenado por asesinato, Claux se dedicó a la pintura, creando perturbadores retratos de asesinos en serie y escenas de. Tras su liberación en 2002, continuó con su arte y también incursionó en la escritura de libros sobre crímenes reales y temas ocultistas, ofreciendo una visión escalofriante desde la mente de un vampiro real. Su caso sigue siendo un perturbador ejemplo de cómo las obsesiones oscuras pueden escalar hasta la violencia más extrema y la profanación de la vida y la muerte. En la década de 1990, la ciudad de Niterói, en Brasil, se vio aterrorizada por un hombre que combinaba una brutalidad indescriptible con delirios religiosos retorcidos, Marcelo Costa de Andrade, tristemente célebre como el vampiro de Niterói. Este asesino en serie confesó haber abusado y asesinado a más de una docena de niños varones, perpetrando actos de una crueldad escalofriante. Lo que vincula a Andrade con la temática de nuestro Top 5 es su perturbadora afirmación de que mataba a los niños para que fueran al cielo. Sin embargo, su retorcida visión religiosa no terminaba ahí. Andrade también confesó haber bebido la sangre de algunas de sus jóvenes víctimas, creyendo que este acto le otorgaría una especie de poder espiritual o incluso lo haría tan hermoso como ellas. Esta macabra práctica añade un elemento vampírico a sus ya atroces crímenes. El modus operandi de Andrade consistía en atraer a niños, a menudo de familias de bajos recursos, con la promesa de dinero o la excusa de participar en rituales religiosos. Los llevaba a lugares apartados donde los abusaba y luego los estrangulaba o golpeaba hasta la muerte. Incluso se encontraron evidencias de que tuvo relaciones con los cadáveres de sus víctimas. La captura de Marcelo Costa de Andrade se produjo en diciembre de 1991, después de que una de sus víctimas, un niño de 10 años llamado Altair, lograra escapar y alertar a la policía. Altair relató el horror que había vivido, lo que llevó directamente al arresto de Andrade. Durante su interrogatorio, Andrade confesó sus crímenes con una frialdad escalofriante, detallando sus actos de violencia y sus perturbadoras creencias. Un examen psiquiátrico determinó que Marcelo Costa de Andrade sufría de esquizofrenia paranoide, profundamente influenciada por sus creencias religiosas distorsionadas. Fue declarado legalmente inimputable debido a su enfermedad mental, y en lugar de ser encarcelado en una prisión común, fue internado en un hospital psiquiátrico de custodia, donde permaneció durante muchos años. Su caso sigue siendo un sombrío ejemplo de cómo la psicosis puede combinarse con la brutalidad para crear monstruos en la vida real, cuyas acciones evocan los más oscuros mitos. En la convulsa Alemania de la República de Weimar, la ciudad de Hannover se vio azotada por una ola de desapariciones de jóvenes varones que culminó con el arresto de un hombre cuyo nombre se grabaría con horror en los anales de la criminología, Friedrich Fritz Haarmann,
conocido con siniestros apodos como el carnicero de Hannover, el vampiro de Hannover, o incluso el hombre lobo. Entre 1918 y su arresto en 1924, se cree que Armand asesinó a más de 2 docenas de jóvenes, aunque algunas estimaciones sugieren un número mucho mayor. Su modus operandi era perverso y metódico. Merodeaba por la estación de tren de Hannover, donde muchos jóvenes llegaban en busca de trabajo. Allí, los engañaba con promesas de empleo y alojamiento, atrayéndolos a su apartamento. Una vez en su poder, Armand los drogaba y luego los asesinaba de una manera particularmente escalofriante, mordiéndoles la garganta para seccionarles la tráquea y las venas carótidas, un acto que le valió el macabro apodo del mordisco del amor. Testigos afirmaron haberlo visto beber la sangre de sus víctimas mientras aún agonizaban, añadiendo un componente vampírico a sus brutales crímenes. Pero el horror no terminaba ahí. Armand desmembraba los cuerpos de sus víctimas y se deshacía de los restos de una manera que aterrorizó a la comunidad. Arrojaba huesos al río Lenne e incluso se rumoreó, aunque nunca se probó concluyentemente, que vendía la carne de sus víctimas en el mercado negro como si fuera de cerdo o caballo. La policía finalmente estrechó el cerco sobre Armand tras el hallazgo de numerosos restos óseos en el río Lenne en mayo de 1924. Su arresto en junio del mismo año desveló una pesadilla inimaginable. Durante su juicio, Armand confesó muchos de los asesinatos, aunque a menudo de manera contradictoria y alegando lapsos de memoria. A pesar de ser declarado cuerdo, Armand presentaba rasgos extremos de trastorno de personalidad antisocial y sadismo sexual. Fue declarado culpable de 24 asesinatos y condenado a muerte por decapitación. Fritz Armand fue ejecutado el 15 de abril de 1925, llevándose consigo los horribles detalles de sus crímenes y la escalofriante verdad detrás del vampiro que aterrorizó Hannover. Su caso dejó una marca imborrable en la historia criminal alemana y sirvió como una oscura inspiración para obras de ficción.